Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Magda y esto es La H es Muda. A los nuevos suscriptores que se han venido sumando en las últimas semanas, bienvenidos una vez más a este canal en donde hablamos de libros. Yo agarro, los leo y se los cuento. En el día de hoy les traigo un libro que, si no son de Argentina, probablemente no les suene, pero si lo son, seguramente lo han leído en algún momento y probablemente no se lo acuerden, como me pasó a mí, que es nada más y nada menos que el Martín Fierro. Para aquellos que no son de Argentina, el 10 de noviembre fue el Día de la Tradición, que casualmente es un día que está instaurado en el calendario en conmemoración del nacimiento del poeta José Hernández, que es el autor de este libro, El Martín Fierro, libro que además está dividido en dos partes. Por un lado tenemos el gaucho Martín Fierro y por el otro lado tenemos la vuelta del Martín Fierro. Nosotros hoy lo que vamos a hablar va a ser de esa primera parte. ¿Por qué lo he querido traer al canal? He querido traerlo al canal casualmente porque es el mes de noviembre, porque ya pasó el 10, que es el Día de la Tradición, y además porque es un libro que, como les digo, la gran mayoría de nosotros seguramente nos ha tocado leerlo en algún momento de la primaria o del secundario, y seguramente no hemos ni entendido un corno o no nos acordamos realmente cuál es la historia, digamos, del Martín Fierro, mucho menos que ha querido referenciarse en esa obra. Es una obra que, por cierto, está escrita en verso y casualmente con muchos modismos, con mucho lenguaje muy particular casualmente del gaucho. Entonces, muchas de las interpretaciones se tienen que hacer con alguien al lado que te vaya contando más o menos qué significan esas palabras raras o que están mal escritas a lo largo, digamos, de toda la narrativa. Entonces, me pareció interesante agarrar y traer este video en este momento al canal. Solamente como para dar un poco más de contexto y ya arrancamos porque en realidad no es un libro tan largo, este libro es escrito en el año 1872. Si nosotros volvemos un poco en el pasado, para esa época la mitad del territorio conocido como territorio argentino efectivamente estaba ocupado por el Estado Nacional. Desde 1872 a 1879, que se escribe la segunda parte, se suceden las presidencias de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda, que son presidentes que se encargaron de, casualmente de esto, de la consolidación del territorio del Estado Nacional y del Estado Nacional en sí, ¿no? Entonces, debajo de, o a mitad de San Luis, que es donde yo vivo, para abajo, si mal no recuerdo, era todo, hasta la Patagonia, era todo territorio tomado por los todavía pueblos originarios que residían y que existían. Entonces, ¿qué pasaba? Vos tenías una frontera súper endeble en donde estaba la parte civilizada del país que quería extenderla y la parte de abajo, barbárica, salvaje, que quería recuperar esos territorios que en definitiva en un principio eran de esos pueblos originarios. Entonces, en medio de ese caos, en donde había un estado que quería terminar de constituirse como tal, tanto política como geográficamente, tenemos un montón de gente que quedaban en el gris. Por supuesto, los pueblos originarios o los indios, como se les llama en esta obra, pertenecían directamente a la barbarie y los demás eran civilización, pero los que quedaban en medio eran casualmente los gauchos, esta gente que vivía en el campo y que vivía del campo además, que o se plegaba a esa civilización o pasaba a ser perseguido por la ley. Dentro de ese contexto histórico es que se escribe Martín Fierro, que además lo que tiene, digamos, de históricamente interesante es que es una obra que es escrita en tiempo real, digamos. No se escribe muchos años después de los eventos que se cuentan, sino que se escribe en esa misma época, en el 1872. Entonces es por esto que, me parece a mí, esta obra se vuelve incluso más interesante, porque retrata una realidad que el autor estaba viendo en cuerpo presente en ese momento. Autor que, dicho sea de paso, además de trabajar de poeta, también le tocó incluso participar en alguno de los conflictos que han hecho, digamos, a la historia de nuestra nación, como por ejemplo en la batalla de Pavón, en la batalla de Cepeda. Después incluso fue diputado provincial, creo que por la provincia de Buenos Aires o Santa Fe, no recuerdo bien, pero lo que voy es que ha tenido también una vida muy rica y obviamente también conectada con estos eventos históricos nacionales que a él le tocó vivir. Así que, sin más dilaciones, que ya ha sido una introducción bastante larguita, vamos a hablar de lo que es el Martín Fierro. Ah, por cierto, esta es mi versión libre de una paisana.
Porque dicho sea de paso, y esto sí considero que es importante saberlo, yo nunca me disfracé ni para un 25 de mayo, ni para un 9 de julio, ni de vendedora de pastelitos, ni de gaucha, ni de paisana, ni de dama antigua, ni de un carajo, porque mi mamá me dijo cuando yo tenía 6 años, hija, cuando te pidan, digamos, cuando pregunten si alguien quiere ser voluntario en algún acto patrio, vos decís que no. Y yo, que soy muy buena hija, agarré, me lo tomé muy a pecho y jamás me disfrazaron de estas cosas. Así que sepan entender que este disfraz no tiene mucha rigurosidad histórica, pero bueno, es por eso. Martín Fierro es un gaucho que vive casualmente en el campo y que vive también del campo. Tiene esposa, tiene hijos, no nos dicen cuántos hijos por lo menos en esta primera parte, pero tiene esposa, tiene hijos, y él junto con muchas otras personas que también son gauchas se dedican casualmente al trabajo rural. Algunos arrían a las vacas, otros aran el campo. A él le toca más que nada la parte, digamos, de vivir del ganado. Pero es una vida honrada que les da los medios suficientes para casualmente hacerse el rancho, tener una esposa, tener sus hijitos y, en definitiva, crecer. Sin embargo, ¿qué pasaba en esa época? Algo que no solamente hacía al contexto, sino que también te lo cuentan acá, y es que era necesario casualmente proteger las fronteras de los indios. Entonces, ¿qué existía en ese momento como máxima autoridad? El juez de paz. El juez de paz lo que hacía era que a todos estos gauchos, que eran gente renegada en algún sentido, porque casualmente no se enteraban de nada de lo que pasaba ni en las capitales ni en los puntos más políticos importantes, le tocaba a él agarrar y juntar a todos estos hombres de familia y agarrar y reclutarlos para que fueran a proteger las fronteras. Sin embargo, esto, cuenta Martín Fierro, no era algo pacífico, sino que era algo en donde ellos eran obligados a ir. O vas al calabozo. Entonces, entre estas dos opciones, Martín Fierro, por supuesto, elige ir a lo que es la frontera. Pero no solamente esto, sino que además él ha ido porque le han hecho promesas. ¿Y qué le han prometido a Martín Fierro? Le han prometido, por un lado, que le van a cuidar la hacienda, o sea, que le van a cuidar su parcelita de campo, que le van a cuidar a la esposa y a los hijos, y que al final de este servicio que él hace por la patria, le van a dar un salario. Entonces, mal que mal, le conviene ir a la frontera a defenderla de los indios, ¿o no? Pues sí. Además, que había otra cuestión acá importante, y es que si él se escapaba de la mano del juez pasaba a ser un prófugo de la justicia, y Martín Fierro no quería eso porque no tenía nada por qué hacerlo. Entonces él decide de motus propios, junto con las otras personas de su grupo, ir a la frontera. Bien, él agarra, se prepara con un montón de abrigos, de ponchos, de mudas, de ropa, de cosas que va a necesitar, despide a la family y se va para la frontera. Pero, grande es su sorpresa, cuando llegando a la frontera se entera que las cosas no eran como le habían dicho. Primero que nada, supuestamente era un servicio de 6 meses, sin embargo llegan los 6 meses y pasan y ellos siguen quedándose ahí. Y es entonces donde Martín Fierro empieza a darse cuenta que muy probablemente nadie los vaya a relevar. Junto con esto, además, no les daban de comer, no les daban ningún tipo de arma ni tampoco de abrigo. Frente a este descuido les tocaba a ellos mismos hacerse casualmente con lo que era el alimento. Y si bien algunas veces los policías, los milicos les dicen, amo que esa palabra existe de tanto tiempo antes, los milicos a veces le proveían de comida, pero a otras veces no. Entonces les tocaba a ellos hacerse con mucho ingenio para poder hacer trueque de sus cosas en la pulpería que estaba ahí cerca, y ahí toda aquella ropa tipo ponchos, mantas, cosas de abrigo que ellos llevaban, las fueron empeñando para intercambiar por comida. Esta situación, obviamente, a medida que iba llegando el tiempo, se fueron quedando sin cosas que empeñar, porque si no se iban a quedar en pelotas. Entonces, lo que ellos hacían a la noche era agarrar con las boleadoras e ir a cazar ñandús. No los cazaban porque muchas veces no los podían agarrar, pero sí por lo menos les sacaban plumas, y estas plumas se las cambiaban al pulpero por hierba y por tabaco. Es decir, que vivían en una situación paupérrima bastante desesperante, que a medida que pasaba más el tiempo, más se acostumbraban incluso a vivir de esa manera, que era dando pena, básicamente. Ahora bien, ¿qué pasa con el tema de cuidar la frontera? Dice Martín Fierro, cuidar la frontera un carajo, porque en realidad lo que le mandaban a hacer era arar los campos de los milicos y del juez de paz, que, oh casualidad, en esa zona tenían campos. No sé, acá ser terrateniente en Argentina era súper fácil y bueno, siempre fue todo igual, ¿no? Entonces, Martín Fierro, claro, a medida que iba pasando esto, se iba enojando cada vez más y más, porque dice, loco, ¿qué pasó? Me mandaron a cuidar la frontera y resulta que le estoy trabajando a los policías. Y encima, no solamente eso, sino que aparte, de vuelta, cuidar la frontera nada, porque ellos no tenían siquiera armas, no les daban ningún tipo, digamos, de medio de defensa, por lo que los indios entraban y salían del territorio sin ningún problema.
El único problema que podía llegar a haber era que estos indios cuando entraban o se robaban algún animal o prendían fuego a alguna casa o alguna dependencia, pero claro, como ellos iban tan mal preparados, cuando se daban cuenta que el indio ya estaba adentro, ellos se preparaban, el indio ya se fue. Es decir, que tampoco es que servían para mucho, y de hecho cuando le daban armas se las daban incluso sin municiones, o sea que era mejor tener las boleadoras a mano que agarrar y pegarle, o sea, intentar pegarle con algo que no tenía balas. Entonces, con toda esta situación, el Martín Fierro ya está como medio cansado. Pero, peor, él todavía se seguía aferrando a la posibilidad de que, bueno, no importaba que pasara tanto tiempo porque como le iban a pagar ese servicio, cuando él se fuera no le iban a pagar 6 meses, le iban a pagar los 3 años que él había estado lejos de su casa. Grande fue su sorpresa cuando, hablando con el pulpero le dice: ¿qué plata si no quedó nada? ¿Pero cómo que no quedó nada?, le dice Martín Fierro, si a mí no me dieron nunca nada. Entonces, claro, el pulpero estaba obviamente en connivencia con los jefes, con los milicos más importantes, entonces agarró y obviamente ¿qué hizo? Lo botoneó, es decir, lo vendió. Esto que desata que el jefe de los policías vaya y estaque a Martín Fierro por vivo, por andar diciendo que eventualmente le iban a pagar un salario, porque en realidad, al parecer, no les iban a pagar nada, o por lo menos la plata de ellos no les iba a llegar, por supuesto. Entonces, Martín Fierro, a partir de esta situación que él pasa, que es básicamente una tortura el ser estaqueado, agarra y dice: yo esto no lo aguanto más. Yo en cuanto pueda agarro el caballo y me voy a la mismísima mierda misma. Con tan buena suerte que a los pocos días el juez de paz y la policía les avisa a todos estos gauchitos que estaban ahí en franco cumplimiento del deber, le dicen: miren, vamos a agarrar y vamos a asaltar las tolderías de los indios directamente. En vez de esperar que vengan, nosotros vamos a ir y los vamos a deshilachar. Bueno, bárbaro. El problema es que los hacen ir de noche y Martín Fierro, en esa noche que ellos están como de vigilia esperando para ir y atacar, escuchan básicamente una conversación entre los policías y el juez de paz, donde dicen que en realidad lo que quieren es agarrarse y reventar a los indios, pero hacerlo para poder quedarse con esa tierra. Ya acá visionando ser terratenientes los tipos. Entonces Martín Fierro dijo: yo no me voy a seguir metiendo en esto, que aparte a mí no me va a traer ningún tipo de beneficio, probablemente me maten los indios antes de que yo pueda hacer algo. Agarra el caballo y se vuelve finalmente para su casa. Como les dije, han pasado ya 3 años. 3 años es un montón de tiempo, sobre todo en esa época donde te morías a los 35, imagínense. Había pasado prácticamente un sexto de vida en medio de la frontera. Entonces, de todas maneras, no debe haber sido muy grande la sorpresa de Martín Fierro cuando él llega a su casa y se da cuenta que el rancho no existe, ahora es una tapera. ¿Qué tapera se le dice casualmente a las ruinas de un rancho? Porque no hay nadie adentro, no hay esposa que lo espere y tampoco hay hijos. Martín Fierro, que un poco desesperado en ese momento se larga a llorar, empieza a hablar casualmente con los vecinos o con la gente que los conocía y le cuentan la triste realidad de lo que había pasado. Una vez él se va, no le cuidaron casualmente la hacienda y supuestamente para pagar a ciertos acreedores le terminan vendiendo el rancho. Por supuesto, ante esta situación de vulnerabilidad, la esposa agarró y se fue con otro, porque pobre mujer se iba a morir de hambre, y de hecho Martín Fierro empatiza también con esto y dice: ¿y sí, qué va a hacer? ¿Morirse de hambre sola? No, buscó otra pareja, otra persona con cual sobrevivir. Y también se entera de la suerte que habían corrido sus hijos, y es que habían quedado casualmente a la deriva y no sabe a dónde fueron a parar y nadie les sabe decir a dónde van a parar. Martín Fierro entonces está bastante triste porque dice: me fui 3 años, yo tenía casa, tenía casa, esposa, perro que me ladre, hijos que me quieran, y ahora de repente vuelvo a la nada misma porque no tengo casa, mi esposa se fue al carajo, mis hijos no sé dónde están y no tengo realmente a dónde volver, o sea, me quedaba en la frontera. Pero lo que más le duele es que él aceptó en su momento irse bajo engaños, porque si le hubiesen dicho que este iba a ser el resultado, él prefería irse prófugo y que quedara la China con la casa y los pibes, ¿no? Ante esta situación de completo desamparo en que él está, dice: bueno, realmente acá no hay nada por lo cual quedarse. Entonces, como él ahora es prófugo de la ley porque se ha escapado de la frontera y del servicio que honrosamente tenía que dar a la patria, agarra las pocas cosas que tiene y se va de esa parte de su territorio, de lo que antes era su rancho, y se deja ir a donde el viento, digamos, más o menos lo lleve. Y es así como él termina llegando a un boliche. Y me encanta, de vuelta, que se usen estas palabras, porque miren de dónde vienen estas palabras.
Es decir, que decir boliche no es nada topísimo ni de esta época, ni siquiera de mi época, sino que es de como 200 años para atrás. Un boliche efectivamente era un baile en donde se juntaba la gente de la zona y bailaba. Y se conocían y se chamullaban, que esa palabra seguramente también es de esa época. Cuestión que ahí estaba Martín Fierro con un drink, viendo a ver qué pasaba, ahogando las penas en el alcohol, por supuesto, como corresponde a un hombre de esa época, hasta que ve que llega un negro. Porque, abro paréntesis, al contrario de lo que la mayoría piensa, Argentina sí tuvo inmigración negra, pero bueno, eran negros que en principio fueron esclavos, después trabajaron para la Revolución de la Independencia en 1813, se libera de la esclavitud a toda la gente existente. Dentro de esto, por supuesto, estaban los negros que seguramente si vivían acá eran esclavos, no habían negros libres, pero estos negros a día de hoy no han sobrevivido como una gran minoría, como otras minorías que sí han sobrevivido, porque fueron casualmente se fueron perdiendo en el tiempo por cosas como las que paso a contar a continuación. Cuestión que al boliche llega un negro con su negra en un caballo y Martín Fierro le dice, cuando pasa la negra, por supuesto, le dice, va cayendo gente al baile. Cuestión que la mujer, que se da cuenta que le dijeron vaca, se da vuelta y le dice, vaca tu tía. O sea, Martín Fierro, si te querés levantar a alguien no le decís vaca. Cuestión que esto daba pie para que la negra le contestara y Martín Fierro le pudiese seguir charlando, porque claramente se la estaba chamullando. O sea, Martín Fierro ni un pelotudo. Pero ¿qué pasa? Obviamente la negra había ido con un negro y el negro lo estaba mirando y en un momento se termina de enojar con toda la razón del mundo y se le tira encima. Entonces ahí quedan los dos trenzados en un conflicto que termina, digamos, siendo resuelto a punta de facón, en donde Martín Fierro lo despanzurra. Hace la gran Bart Simpson, entre cuchillos salen las tripas y a capas y después gloria, porque lo deja clavado ahí al negro. Obviamente la negra se vuelve loca, empieza a llorar, a gritar, qué sé yo, y Martín Fierro aprovecha la confusión para agarrar sus cositas e irse, porque el tipo tira la piedra y esconde la mano. Hay que tener en cuenta que Martín Fierro, a pesar de esto, no era, digamos, su intención matar a nadie, y incluso él dice que después se entera que al negro lo enterraron así nomás, así como estaba, lo enterraron a un costado prácticamente, y que lo hicieron, digamos, sin ningún tipo de rezo ni de ceremonia, lo cual a él siempre lo hizo sentir después culpable, porque se empezó a decir un tiempo después que en ese lugar donde se había dado la situación viene lo que es la luz mala, que vendría a ser esta alma en pena que había quedado ahí por haber sido muerta de esta forma tan trágica. Entonces que a él siempre le quedó, digamos, ahí rememorando en la conciencia el no haber ido a intentar darle una sepultura un poco más cristiana y casualmente ir a como pedirle perdón por lo que había hecho, porque al parecer esa alma había quedado ahí dando vueltas. Bien. No obstante lo cual, Martín Fierro no para acá. Él sigue, digamos, con su travesía, como les digo, escapando de la ley, ahora todavía más porque ha matado a una persona. Pero, ¿qué pasa? Llega a otra pulpería, que las pulperías vendrían a ser los mini market, los 24 horas de ahora, solamente que además también había zona bar y zona boliche, digamos. Cuestión que él estaba en esa pulpería tomándose de vuelta otro drink. De hecho, estaba tan tocado, digamos, por la situación que había vivido con el negro que dijo, bueno, me voy a tomar un par de drinks más. Y llega otro gaucho, pero este gaucho era un gaucho que a nadie le caía bien porque era una persona que era como protegida de la policía. Entonces, como él pensaba que estaba protegido por la policía, o mejor dicho, como él lo estaba realmente, él creía que podía hacer cualquier cosa. Entonces él llegaba, viste, y tiraba las cosas acá, se sentaba así, era el dueño del lugar y esto obviamente a la gente no le gustaba. Pero ¿qué le iban a decir si era protegido de la policía? Y había connivencia también con el juez de paz. Entonces, intocable, básicamente. ¿Qué pasó? Pasa que él pide su drink, empiezan a tomar y drink va, drink viene. Martín Fierro se entretiene, entran en un entredicho y de vuelta se entrelazan en una pelea. Pelea que de vuelta entre faconazo y faconazo, Martín Fierro va ganando y de vuelta entra cuchillo, salen las tripas. Pero acá Martín Fierro sí se asusta un poco más que con lo que le pasó con el negro, porque dice acá cae. Acá sí, esta persona, como es un protegido y la vida de la gente depende de a quién te debas,
me van a venir a buscar, o sea, de verdad no van a demorar en venirme a buscar y en encontrarme. Entonces el tipo, de vuelta en la confusión, agarra todas sus cosas y mientras unas mujeres que estaban ahí intentaban ver si lo podían revivir o curar de alguna manera, él agarra y se toma el palo a buscar una tapera o una vizcachera en donde él se pudiera guarecer durante la noche, porque ahí nos comenta que los gauchos renegados de la justicia, como la está haciendo él, buscan estos lugares que están a la intemperie, prácticamente en el desierto, para poder resguardarse. Digo desierto y yo me río, pero en realidad San Luis, que es donde yo vivo, es un desierto, solamente que ahora con las urbanizaciones y con un montón de políticas de Estado llevadas adelante durante un montón de años, hay un poquito de verde, pero en realidad esto es un desierto, así que perfectamente me lo imagino acá a Martín Fierro pernotando en el pozo que tengo enfrente de casa. Cuestión. El tipo llega a la noche y se esconde casualmente en una vizcachera y se queda ahí esperando a que o que lo vengan a buscar o que se haga de día, una de dos. ¿Cuál es el problema? Que él se empieza a escuchar que empieza a acercarse gente. Entonces él dijo, a mí, yo ya me cansé, a mí no me agarran vivo, porque yo no ando matando gente porque me guste, dice Martín Fierro. A mí lo que pasa es que yo ando de fugitivo porque yo tenía casa, familia, esposa e hijos, y cuando yo volví no tenía ni perro que me ladre. Entonces, ¿qué pasa? Esto de andar de prófugo me termina llevando a lugares conflictivos. Entonces, como para sobrevivir tengo que hacer estas cosas, de vuelta ahora yo elijo sobrevivir. A mí no me llevan preso, no me llevan a la frontera, no me llevan a ningún lado. Yo acá vivo o acá me muero, dice Martín Fierro, y después de probar el filo del facón en el pasto, porque Martín Fierro, si hay algo que es cuchillero, agarra y se enfrenta a los gauchos que eran policías que estaban viniendo a buscarlo. Y que por supuesto cuando lo van a buscar le dicen, mira chabón, te venimos a buscar porque mataste a un negro y porque mataste a un gaucho en una pulpería. Así que prepara los trapos porque te llevamos. Entonces Martín Fierro les dice, yo de aquí no me muevo. Y saca el facón y se empieza a cuchillar con todo el mundo. Me encanta. Pero ¿qué pasa? Claro, al primero que se le acerca, pim pam pum, lo baja. Al segundo que viene, pim pam pum, lo baja. Lo que pasa es que, claro, después de que se cae el segundo, dicen los gauchos, no, vamos de a varios. Y el problema es que, claro, ahí sí, Martín Fierro no tenía ningún tipo de escapatoria, pero acá se mete una conveniencia de guión en medio de esta historia, porque de repente uno de estos gauchos, que era el sargento Cruz, dice, no podemos matar, digamos, de esta forma, o sea, en tan superioridad de números a este valiente que aún así se está defendiendo con uñas y con dientes. Ay, mira, me salió un verso. Entonces agarra y se pone al lado de Martín Fierro y entre los dos empiezan a meter el cuchillo y a sacarse las tripas con todos. Cuestión que logran diezmar a la tropita de gente que los estaba ahí intentando matar, y cuando terminan agarran y juntan todos los cuerpos y los entierran. Y ahí Martín Fierro, de vuelta frente a este reguero de sangre, frente a esta pila de cuerpos, agarra y se pone a llorar. Y es importante esto, porque hasta ahora pareciera que Martín Fierro va matando y no le importa un corno, pero en este punto de la historia es importante porque él se larga a llorar porque dice, yo no quiero matar gente, yo no quiero agarrar y andar toda la vida, primero, no quiero andar toda la vida huyendo, y mucho menos quiero andar toda la vida teniendo que defender mi vida de esta manera. El problema es que ya está en el baile y baila, digamos, en el sentido de que ya no le quedaban muchas opciones, ya era un prófugo de la justicia, por supuesto que después de esto lo iban a buscar. Entonces, ¿qué va a hacer ahora Martín Fierro con la suerte completamente echada, digamos? Una vez que hacen todo esto de juntar los cuerpos y medio como que intentar darles cristiana sepultura, agarra y habla con el sargento Cruz, al cual le agradece que lo haya ayudado, porque en definitiva si no, él no se hubiese salvado sin esa ayuda, pero le dice que está decidido casualmente a irse, no se va a quedar en ese lugar y no va a seguir huyendo, directamente se va a ir más allá de los confines de la frontera y del mundo conocido, de la civilización. A lo cual el sargento Cruz le cuenta su historia para decirle que no solamente que lo ha ayudado porque lo ha sentido de esa manera, sino también para decirle que él también ha tenido una vida conflictiva, que no se preocupe ni se sorprenda, digamos, de que él empatice con su historia, con la historia de Martín Fierro, porque es muy parecida a la historia de lo que él vivió. Y acá nos cuentan la historia del sargento Cruz, que también era un gaucho, que también tenía un rancho y que también tenía una china.
El problema que él tuvo es que de vuelta vino la policía con el juez de paz y como que lo quisieron reclutar. Hasta ahí todo bien. El problema es que él ya se había dado cuenta que uno de los policías se hacía mucho el amigo, y no es porque quisiera ser amigo suyo, sino que se le quería arrimar a la China. El problema es que, claro, le daban cosas para hacer, tipo, llévame esto a tal lado, llévame esto a tal otro, y cada vez se iban más lejos. Y el sargento Cruz, confiando en su China, agarró y hacía estas misiones. Pero grande fue su sorpresa cuando un día volvió a la casa y se lo encuentra a esta persona, a este policía, abrazado de su China. No le gustó un carajo, por supuesto, y dijo, mira, ¿sabes qué? Quédatela. A mí no me importa, yo no quiero saber más de mujeres porque claramente he conocido a todas en esta única mujer que yo quería, cuidaba, respetaba y aún así, en cuanto pudo, me soltó la mano. Entonces, digamos, básicamente el tipo se la sopló, se prepara el sargento Cruz y con lo opuesto se va de su casa. Las vueltas de la vida hacen que de nuevo se encuentre con esta persona un tiempo después en una pulpería y también tengan un conflicto. Y pase más o menos lo mismo que pasó con el negro y Martín Fierro en la pulpería. La única diferencia es que, como él había hecho buenas migas dentro de todo con el juez de paz y con los otros policías, en vez de irse y quedarse prófugo como le había pasado a Martín Fierro, el juez de paz le dijo que bueno, que errores podemos tener cualquiera, son cosas que pasan, yo te necesito como sargento. Y es ahí donde lo incorporan a las Fuerzas Armadas y él se queda, pero en realidad no era un trabajo ni que le gustara, ni que hubiese elegido, ni que hubiese buscado. Simplemente había sido una coincidencia, una casualidad que en vez de terminar prófugo, terminara siendo parte casualmente de la policía, pero que a él no le gustaba, digamos, ese trabajo y mucho menos la forma en que lo estaban llevando adelante porque sabía casualmente que las fuerzas policiales en esa época y en todas las épocas, pero bueno, arrancando ahí, eran muy corruptas. Entonces aprovechaba, digamos, la situación para agarrar e irse con Martín Fierro a donde los llevara el viento porque él tampoco tenía, digamos, muchos planes de a dónde se podía ir, ¿no? Entonces es así donde Martín Fierro y el sargento Cruz agarran y deciden irse más allá de la frontera, despedirse del mundo civilizado para ir a ver qué les espera. Si esto es lo que les espera en la civilización, que es persecución, que es corrupción, que es violencia en definitiva, ¿por qué entonces no probar a irnos para el lado, digamos, de la barbarie, a donde estaban los indios en las tolderías y ver qué podía ser que hubiese ahí? En la civilización nada los esperaba, tal vez desde del otro lado, digamos, de la frontera hubiese algo o alguien que los quisiera como eran y con lo que, digamos, con el bagaje de vida que llevaban encima. Y es así que los dos, subidos a sus caballos, agarran y emprenden su viaje. ¿Qué pasa? Dice, cuando va terminando, digamos, la obra, dice el narrador. ¿Qué sabemos de Cruz y de Martín Fierro? No mucho realmente, pero lo que sí sabemos es que cuando traspasan la frontera, Cruz se lo hace notar a Martín Fierro y Martín Fierro, mirando hacia atrás, despidiéndose, digamos, de todo lo que conoce, de nuevo se larga a llorar. Hasta acá la historia de el Martín Fierro. Como les dije, hay una segunda parte que habla de la vuelta del Martín Fierro, que si les gusta pueden dejar en los comentarios la sugerencia para que leamos la segunda parte y yo les cuente de qué se trata. A grandes rasgos les puedo ir adelantando que lo que va a pasar es que Martín Fierro casualmente va a volver, pero no es que va a volver como personaje literario, sino que probablemente vaya a volver de nuevo a la civilización después de haber tenido seguramente alguna aventura con los indios en las tolderías. Ahora bien, una vez que nosotros terminamos de leer el Martín Fierro, empatizamos con Martín Fierro, no das pena Martín Fierro, es realmente un héroe o en realidad es un criminal o también puede ser que sea víctima del contexto que le toca vivir. Porque Martín Fierro era una persona que estaba súper contenta con su rancho, con su campito, con sus señores, con sus hijitos, y de repente cuando lo sacan, digamos, completamente de su contexto y termina volviendo a la nada misma, termina volviéndose un renegado de la justicia porque casualmente no había nada que lo protegiera ni que lo sostuviera. Así como las fuerzas de la policía lo habían sacado de ahí, ni siquiera se habían gastado en devolverlo, sino que él se había tenido que escapar para volver a la nada misma y con eso, como consecuencia, volverse prófugo de la justicia. Entonces es muy interesante
ver la complejidad de este personaje, porque esta situación que le pasa a este gaucho en realidad es algo que le pasó a un montón de otros gauchos. Si bien Martín Fierro es un personaje ficticio, representa la realidad de un montón de personas que en esos años, a fines del 1800, tuvieron que pasar por estas cosas casualmente para ayudar indirectamente y a través casualmente de ese sufrimiento personal a la consolidación de un país gigantesco en cuanto a extensión geográfica, que tenía que ir empujando, porque encima tenía que ir desalojando de esos territorios a los pueblos originarios, que también eran pueblos muy bravos y con toda la razón del mundo, no estoy diciendo que no, sino que todo ese crecimiento, si se quiere, todo ese proyecto de civilización que se enfrentó en todos los pueblos de Latinoamérica durante esa época, solamente que bueno, acá estamos hablando de específicamente Argentina, fue a costa casualmente del sufrimiento de un montón de otra gente que en realidad no buscaba ni le interesaba ni defendía esa consolidación nacional. No porque no quisieron, sino porque simplemente no le tocaba, ¿no? Ellos estaban bien como estaban, porque de repente tenías que salir a defender una frontera de un país que, no sé, no conocías dónde empezaba ni dónde terminaba, ¿no? Entonces es por esto que me pareció interesante traer el Martín Fierro, porque de vuelta como que de alguna manera termina o remueve o nos hace reflexionar sobre casualmente nuestros inicios, nuestras raíces. Y de vuelta le reafirmo lo que estoy diciendo en el sentido de que estas son cuestiones que, si bien nosotros lo tenemos en este texto en particular, seguramente son situaciones que pasaron en todos los países de Latinoamérica más o menos por la misma época, porque todos estuvimos consolidando nuestros territorios de esta forma. Obviamente, si ustedes tienen más información o quieren sumar algo de esto, por favor déjenlo en los comentarios. Yo hablé con mi mamá cuando le comenté que iba a hacer este video, porque ella también lo leyó en la escuela. Este es un libro que leemos, creo que todos en algún punto en la escuela, que después nos acordamos de qué se trata es otra cosa, pero ella me había dicho que para ella era más bien como una especie de libro de enseñanzas tipo moralejas. La verdad que a mí no me lo parece, en realidad es una crónica hecha además en tiempo real de la situación que vivían los gauchos en ese momento y de vuelta, de una forma de reflejar el sufrimiento indirecto de personas reales, de personas concretas, que trabajaron mucho más que los políticos, por ejemplo, para consolidar ese Estado nacional, ¿no? Así que bueno, si les gustó, espero que les haya gustado primero. Si les gustó, que dejen su like, que dejen un comentario para complementar la información que yo les he dado, y si no, para hacer sugerencias para que hagamos otros libros. Les pido que se suscriban si todavía no lo han hecho y que compartan este contenido si les ha gustado todavía más. Yo por mi lado me despido y les deseo un buen fin de semana. ¡Besos!